Hola, esto es Historia con la Profe Eliet. El tema que vamos a tratar hoy se refiere a los inicios de la decadencia del ciclo minero que ejerció la Avangares Goldfield en el cantón de Avangares. Ese ciclo minero, recordemos que se había iniciado desde 1884, año en que fueron descubiertas las minas. Durante casi 4 décadas, la explotación minera se llevó a cabo en toda la sierra, todos los lugares en la serranía de la cordillera que es de Tilarán, llamada de Tilarán, todo lo que fue la explotación de ese volumen grande de oro y también plata que se sacó de esas minas. Ya más o menos a mediados de la década de los años 20 se empezó a notar que, de acuerdo a los parámetros que tenía la compañía, los filones cada día iban siendo menos explotables, más profundidad de ellos y también se puede decir que menor rentabilidad, que era lo que perseguían. Ya propiamente el fin de este ciclo se inició con la muerte de Minor Kidd, que no olvidemos era el principal personaje de la Avangares Goldfield. A su muerte quedaron solamente malos manejos que se sacaron a la luz de todo el dinero y las exportaciones que había hecho la compañía, y al final la viuda de Minor Kidd prácticamente quedó viviendo de una pequeña pensión. Esto a nosotros no nos parece imaginable, pero así sucedió en la realidad. Sin embargo, hubo otro hecho importante, un hecho histórico que incidió en la decadencia del ciclo minero, y ese fue el inicio de lo que fue la depresión de 1929 acaecida en Estados Unidos. Esa depresión o crisis económica fue de tal envergadura que afectó las economías a nivel mundial y Costa Rica no estuvo exenta de ello. Por ese motivo y por la baja en el precio del dólar en el mercado internacional, pues la compañía empezó a iniciar el cierre de sus actividades. Ese cierre de las actividades fue la paralización de toda actividad, y el primer paso que se dio no solo fue para las máquinas, sino también despedir a los miles de empleados, de miles de trabajadores mineros y de otras dependencias que solo se fueron con su último salario. Debemos recordar que en esta época no había ningún tipo de derecho laboral que respaldara ni garantizara que se les iba a pagar algo más que solo su último salario. Las máquinas de los mazos fueron paralizadas, solo quedaron trabajando parcialmente, dado que más adelante vamos a ver cómo algunos de los funcionarios de la Avangares Goldfield continuaron al frente de las explotaciones, aunque a una menor velocidad, más lentamente y con menos ganancias. Eso lo vamos a ver próximamente. Entonces, la depresión del 29 vino todavía a afectar muchísimo más la actividad de esa compañía. Ante el retiro de miles de empleados, lógicamente se va a notar en las juntas de Avangares una crisis económica que reflejan incluso las memorias de quienes hablaban de que muchos comerciantes chinos se tuvieron que ir, a abandonar sus comercios, tomaron rumbo a Punta Arenas, a la zona sur donde estaba la explotación bananera en su apogeo, y también hacia el sector de Nicoya. Eso es un reflejo de la inactividad en que entró el comercio en aquel momento, que se movía por toda la llegada de los numerosos grupos de mineros, no solo el día de pago, sino que otros días también llegaban a hacer sus compras en esos negocios. Vamos a leer un fragmento del Hilo de Oro en el que un testigo de aquella decadencia fue José Gamboa Alvarado,
en este libro, que es testimonio porque él fue un protagonista de aquella época. Vamos a ver entonces cómo relató él la decadencia de las minas de Avangares. La compañía profundizó el Pozo General hasta el nivel 8 y encontró que la beta había perdido su valor. Lo mismo ocurría en los otros niveles y en la mina de Gongolona. Recuerden que el Pozo General estaba en la mina Tres Hermanos, la más antigua. Largos desbancos quedaron sin explotar debido al bajo valor del mineral. Desde hacía tiempo se preveía un paro en la mina, lo que me hizo pensar en la conveniencia de montar en Heredia un taller mecánico. Adquirí de la compañía un torno en desuso, el mismo en que hice mi aprendizaje de mecánica. Compré en las juntas al viejo capitán Pique una fragua, terrajas y otras herramientas, y así estaba listo para trasladarme a Heredia en cualquier momento. Dice que él resolvió retirarse de la empresa, le pagó, dice el superintendente, me pagó un mes de salario por mis 20 años de trabajo. En esa época no se vislumbraba la más remota posibilidad de protección a los asalariados. Salí de la mina llevándome como única fortuna mi experiencia adquirida en 20 años de trabajo, una esposa, 5 hijos y una pequeña economía. Un año más tarde, 1930, la Avangares Goldfield paralizó definitivamente la gran empresa que por más de 30 años fue emporio de riqueza y trabajo, dejando cesantes a miles de trabajadores, hecho que afectó profundamente la economía del cantón de Avangares. Ese fue el más duro golpe que recibió la economía de Avangares durante esta primera mitad del siglo pasado, del siglo XX. Los trabajadores mineros tuvieron que emigrar hacia la zona sur en búsqueda de nuevos trabajos, nuevos empleos en la compañía bananera. Se refleja toda la gente que lo vivió en aquella época. Las oleadas de migrantes iban en carretas con sus familias y todas sus pertenencias a buscar cómo llegar a conseguir una lancha para irse rumbo a la zona sur. Ese rumbo al sur marcó el inicio de una época en que Avangares pasó penurias económicas y que tuvo que volver sus ojos al agro y a la ganadería. En el periodo que estamos mencionando, ese declive de la compañía minera, sin embargo, se va a ver todavía manifiesto en el sentido de que unos empleados de la compañía, como les mencioné, van a quedar al frente de las actividades bajo el nombre de otra administración, la administración Gordon, que es lo que vamos a ver la próxima vez.